Bien, vamos a ver en la parte final algunos fármacos nuevos que se han introducido en la terapia contra el cáncer. Ustedes saben que el objetivo del tratamiento en el cáncer es la erradicación completa de las células cancerígenas, ¿no es cierto? Y reducir el tamaño del tumor y el número de las células neoplásicas. El alivio de los síntomas, mejorar la calidad de vida y prolongación de la supervivencia. Alivio de síntomas, ¿por qué? Porque a veces se da quimioterapia y las tumoraciones bajan, ¿no? Y disminuye el dolor, disminuyen las molestias que estuviese dando la tumoración por el tamaño. Mejora la calidad de vida indudablemente, ¿no es cierto? Hay pacientes que no aceptan la terapia antineoplásica y el cáncer sigue para adelante, su calidad de vida es pésima, ¿no? Mejora la calidad de vida en el tratamiento objetivo y la prolongación de la supervivencia. Es importante, ustedes saben que instalado un cáncer ya tiene pronóstico, ¿no? El pronóstico es bueno, regular o malo, y el pronóstico se da en base a la calidad de vida y a la supervivencia, ¿no es cierto? Y hay supervivencias que uno dice va a ser 1 año, 3 años o 5 años promedio. El seguimiento es en algunos tipos de cáncer hasta 5 años, en otros hasta 7 y en otros hasta 10 años. Pasó ese tiempo, ya la paciente se declara libre de enfermedad. El tratamiento del cáncer puede ser quirúrgico, puede ser con quimioterapia, o sea, los oncólogos médicos, o con radioterapia. La cirugía tiene una tendencia a eliminar el tumor, ¿no? A disminuir el tumor. Y en cirugía, cuando ustedes hablen de cirugía, ustedes hablan de ablación total de la tumoración, o sea, eliminación total de la tumoración, la citorreducción, o sea que ustedes no han podido eliminar el tumor está diseminado. Por ejemplo, se abre un abdomen, el abdomen abierto, ustedes ven y dicen, este tumor sí es abordable. Retiran el tumor, le ponen pinzas, lo suturan y le hacen lo que se llama el estadiaje. El estadiaje consiste en sacar los ganglios y sacar todo lo que es la tumoración. Eso se llama estadiaje. Pero abierta la tumoración, ustedes abren un abdomen, por ejemplo, les decía, y el tumor está pegado, pero hay algunas zonas que sí se pueden sacar, que incluso están pegadas a los intestinos, pero que sí se pueden sacar, en segmentos intestinales que sí pueden, que sí el paciente puede permitir la vida al paciente. Eso se llama citorreducción. Entonces, lo primero que ustedes en cirugía hablan de estadiaje, cuando se puede sacar todo el tumor y los ganglios. Cuando se puede sacar parte del tumor, la mayor cantidad de tumor, citorreducción. Y en algunos tipos de cáncer se dice que la citorreducción, para que sea efectiva, debe ser al 100%, o sea, sacar todo lo que es tumor, ¿no? La citorreducción. Adelante. Y el otro tipo de cirugía que ustedes tienen acá también es solamente cuando ustedes abren y no pueden hacer nada, porque todo está tomado, ¿no? Eso se llama carcinomatosis, ¿no es cierto? Carcinomatosis. O sea, está tomado el hígado, los intestinos, el páncreas, toda la cavidad abdominal, y solamente hay pocas áreas libres. En ese caso solamente se hace biopsia, en la cirugía se hace biopsia, se identifica el tumor para que reciba quimioterapia, ¿no es cierto? Entonces, el oncólogo médico que da quimioterapia o el radioterapeuta no les va a dar ningún tipo de quimioterapia o radioterapia mientras no tenga la patología, ¿no es cierto? Es importante. Entonces, la patología ustedes lo sacan con estadiaje, lo sacan con citorreducción o lo sacan con biopsia simplemente, ¿no? Y la biopsia es lo que este tipo de cirugía es lo que les va a dar finalmente el tipo de tumoración. El patólogo les va a decir, es una tumoración muy maligna, moderadamente maligna, o es una tumoración leve, ¿no es cierto? En lo que se llama diferenciación, que ustedes se acuerdan en estudiar en patología, es muy diferenciado, es indiferenciado, o sea, no se parece en nada a las células que le dieron origen, es poco diferenciado, o sea, más o menos se parece, o es indiferenciado, o es bien diferenciado, perdón. Entonces, eso es G1, G2 y G3, ¿no es cierto? Bien diferenciado, poco diferenciado o indiferenciado G3, que es el más maligno.
Y después de esto G1, G2 y G3 sigue el sarcoma, ¿no es cierto? Que el sarcoma es otro tipo de tumor que es demasiado agresivo. Entonces, eso es el tratamiento de cirugía en cáncer. Y una vez establecida la patología, ustedes le darán quimioterapia, ustedes le darán radioterapia. Cuando le dan quimioterapia, le darán un fármaco, 2 fármacos o 3 fármacos. Y cuando le dan radioterapia, le darán cobaltoterapia o acelerador lineal, que es lo más nuevo que hay, ¿no es cierto? El acelerador lineal, ya no la cobaltoterapia, sino el acelerador lineal. En quimioterapia vamos a ver ahora qué fármacos se usan. Cuando se usa un fármaco, 2 fármacos o 3 fármacos, es igual que una infección, ¿no es cierto? El oncólogo ve qué tipo de tumor es, si es muy agresivo, le dará 3 fármacos, si es poco agresivo, le dará 2 fármacos, y si es una tumoración simple, un cáncer tipo un G1, le dará solamente un fármaco, ¿no es cierto? Eso es, y dependiendo de ese tipo de tumores que le da la cantidad, le da 3 sesiones, 5 sesiones, 6 sesiones, 12 sesiones de quimioterapia. Este es el tratamiento que se establece cuando ustedes tengan algún tipo de cáncer. Y estos son para que ustedes se acuerden nomás lo que hicieron en patología recién, ¿no es cierto? El tumor, la neoplasia, neoformación en piel, el cáncer de piel, los radiomiosarcomas en músculo liso, los rhabdomiosarcomas en músculo estriado, los liposarcomas en la grasa, el fibrosarcoma en el tejido conjuntivo, en el cartílago del condrosarcoma, en el osteosarcoma y el mieloma en el hueso, el angiosarcoma a nivel vascular, las leucemias a nivel hemático y linfático, los linfomas. Cuando nosotros tenemos una tumoración, debemos ver si la tumoración está en el mismo sitio o si ya empezó a diseminarse, ¿no es cierto? La diseminación de los tumores es por vecindad o a distancia también. A distancia es a través de los linfáticos o a través del sistema hemático, ¿no es cierto? Esa es la metástasis. Por eso es que ustedes encuentran a veces metástasis a distancia, ¿no? Y a veces se descubre una tumoración por algo que es indiferente. Por ejemplo, yo les digo, un paciente sufre una convulsión en Chiclayo, convulsiona, le toman una tomografía y le encuentran una tumoración en el cerebro. Y dice, las características del tumor es una tumoración maligna, ¿no? Y lo traen acá al Rebagliati, lo derivan al Rebagliati por donde tienen que operarlo, le hacen la historia clínica, todo, y la sorpresa es que no es el tumor de él, es una metástasis. El tumor primario es el testículo, ¿no? Es el seminoma, es un tumor muy metastásico, para que ustedes vean hasta dónde va la metástasis y que lo puede confundir a ustedes, ¿no? Ese es un tipo de metástasis a distancia. En cambio, los tumores pélvicos abajo, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino da más metástasis por vecindad, ¿no? Por vecindad, o sea, a los parametrios y a la pelvis, y después ya se va fuera de la pelvis. Entonces, las metástasis son implantes de tumoración de cáncer que nosotros encontramos fuera del tejido de origen, ¿no es cierto? Que puede ser espontánea o inducida a territorio lejano. ¿Cuándo inducimos? Cuando tocamos un sarcoma, por ejemplo. Por ejemplo, un rhabdomiosarcoma del que ustedes han aprendido, que está en músculo, ustedes lo descubren, le hacen una biopsia y empiezan a querer sacarlo. Craso error, ¿no es cierto? Porque el sarcoma inmediatamente dispara, ¿no? Ahí lo ideal es hacer la amputación completa de frente de toda la pierna, si es que estuviese en miembro inferior o en miembro superior, ¿no es cierto? Porque ustedes apenas lo tocan, la expectativa de vida del paciente se viene abajo, ¿no es cierto? No puede recibir ningún tipo de terapia adicional. ¿Por qué? Porque ya se disparó el tumor, el sarcoma. Se ha disparado por vía hemática y se dispara todo el cuerpo, ¿no? Y la calidad de vida y el periodo de vida se acorta demasiado en ese tipo de tumores. Entonces, eso es la metástasis espontánea o inducida al terreno lejano. Y el cáncer indudablemente depende de la inmunidad, ¿no es cierto? De la inmunidad. Hay cánceres que son G1, por ejemplo, pero que matan porque la inmunidad está bienvenida a menos. Y hay cánceres G3
que en los pacientes se le da tratamiento adyuvante con quimio, con radio, y los pacientes salen adelante porque la inmunidad es bastante buena. Entonces al paciente de cáncer ustedes tienen que tratarlo bien, que decirle, explicarle su tipo de cáncer y que indudablemente va a depender de su estado, ¿no? Porque si se deprime, su inmunidad se va abajo y el cáncer inmediatamente le invade por todos los sitios. Entonces depende fundamentalmente de la inmunidad. Y hay tratamientos combinados, ¿no es cierto?, de cirugía más radioterapia, como les había dicho. Se pueden dar los dos o se puede dar uno solo. Y hay tumores que son sensibles solo a la quimio y tumores que son sensibles solo a la radioterapia. Por ejemplo, sensibles solamente a la cirugía y a la quimioterapia, los tumores de ovario, ¿no es cierto? Radioterapia, el tumor, por ejemplo, de cuello uterino, radioterapia, pero ahora ya también se está usando en algunos tipos de tumores quimioterapia. El cuidado que debe recibir un paciente que está recibiendo quimioterápicos es el perfil hematológico y el aislamiento. ¿Por qué? Porque los quimioterápicos se traen abajo todas las células, ¿no? Y las células en crecimiento con mayor razón, ovarios, testículos o células de la médula ósea. Entonces esos tipos de estos pacientes deben estar en cierto aislamiento para que no se infecten. Este es el cuadro que también ustedes se acuerdan de la replicación celular normal, ¿no es cierto? Las fases. Y sobre estas fases es que va a actuar muchos de los quimioterápicos, ¿no? Muchos de los antineoplásticos van a actuar interrumpiendo estas fases a nivel celular, como vamos a verlo ahora. La clasificación de los tejidos normales, o sea, cuando los tejidos, ¿cómo es que se produce el cáncer? Los que hacen proliferación rápida, ven ustedes, la médula ósea, la mucosa, los ovarios, las células germinales y el folículo piloso, ¿no? Ustedes acá se acuerdan probablemente de los melanomas, ¿no es cierto? El melanoma se expande, se crece muy rápidamente, los melanomas a veces los cogen. Por eso es que hay que tener cuidado con algún nevo, que cambie, que empiece a cambiar de tamaño, de forma. Hay que tener cuidado porque la resección debe ser muy amplia, ¿no? Para coger todo, por lo menos 1 centímetro a cada lado y de profundidad 1 o 2 centímetros, dependiendo de dónde esté. Porque si ustedes tocan el nevo nomás y es un melanoma, lo más probable es que en los próximos 6 meses ese paciente está muriéndose, ¿no? Con metástasis por todos lados. Son de proliferación rápida, ¿no? Proliferación lenta y del pulmón, hígado, riñones, glándulas endócrinas, endotelio vascular. Sin proliferación, el músculo, pero sí con mucha metástasis, ¿no? El hueso, cartílago y nervios. Pero sin proliferación. Si ustedes dejan un sarcoma ahí, por ejemplo, que esté creciendo, el sarcoma crece lentamente hasta que ustedes lo puedan apreciar ya por la palpación. Estos son los fármacos específicos de cada ciclo celular del cuadro que les había dicho antes, ¿no es cierto? De los cuadros, vean ustedes. ¿Se acuerdan del cuadrito de acá, ¿no es cierto? De cada uno, del G1, de la fase mitótica, que es la fase más importante, que vamos a verlo ahora en este cuadro. Dependiendo de la fase S, ahí están los antimetabolitos, ahí están los fármacos que actúan sobre ese ciclo, la citarabina, doxorubicina, ciprofluoracilo, seimercaptopurina, el metotrexato, la hidroxiurea y la prednisona. Dependiendo de la fase M, la mitosis, alcaloides de la vinca, vincristina, vinblastina y placitalcel. Y en este grupo de alcaloides de la vinca, y están los epipotofilitoxinas, el etopoxilo y el tenipóxido. Dependientes de la fase G2, la bleomicina, y dependiente de la fase G1, los corticoides. Acá también el corticoide y la prednisona, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Y cuando ustedes dan un fármaco, hay diferentes tipos de respuesta, ¿no es cierto? La respuesta completa, la respuesta parcial, enfermedad estable y cuando hay progresión. Entonces, ustedes después de seis ciclos, por ejemplo, dicen no hay tumor, ustedes le hacen los marcadores tumorales, si es que el tumor tiene opción a ser marcador tumoral,
marcadores tumorales ya sea en sangre o marcadores tumorales en imagen. Ustedes saben que hay marcadores en imagen, ¿no es cierto? Que les dicen, por ejemplo, ustedes hacen una ecografía y hacen un Doppler y el Doppler tiene mucha vascularización, ese es un marcador positivo para cáncer, ¿no es cierto? Asociado eso a marcador tumoral en sangre, ustedes ya tienen los marcadores para decir si hay una respuesta completa, no, si la respuesta es negativa de ambos marcadores, una respuesta completa, una respuesta parcial, que la tumoración haya disminuido un porcentaje bastante, vean ustedes, la resolución completa. Los subtipos son estos: respuesta completa, en patología y documentada quirúrgicamente, ¿no es cierto? La respuesta parcial, y mayor o igual a 50%, parcial, o sea, el tumor ha disminuido hasta el 50%, los marcadores han disminuido. Ustedes dicen que hay una respuesta parcial. ¿Qué deben hacer? ¿Deben agregar cirugía, o deben agregar radioterapia, o deben agregar otro fármaco, otro quimioterápico, ¿no es cierto? La respuesta clínica parcial, que el paciente esté bien, y la respuesta patológica, que el patólogo les diga hay una respuesta parcial. Ustedes hacen una biopsia y dice hay una respuesta parcial. Enfermedad estable, es decir, que ha disminuido menos del 50%, se mantiene prácticamente a pesar del tratamiento, no hay una respuesta buena. O aumento de más del 25%, eso se llama enfermedad estable, ¿no es cierto? La enfermedad está estable. Y ustedes llaman cáncer progresivo una enfermedad que se llama evolutiva o progresiva, que está evolucionando, que está progresionando. Aumento de mayor o igual al 25% de las lesiones que ustedes encontraron. Eso se llama una enfermedad evolutiva o progresiva. No hay ningún tipo de respuesta. En estos dos, prácticamente las terapias son nulas, ¿no es cierto? Estas les dan más o menos un beneficio a la paciente. La primera le da un beneficio a la paciente de un seguimiento, como les decía, hasta un cierto tiempo, hasta 5 años promedio, por ejemplo. Esto ya es un poco más fino, como ustedes pueden usar los fármacos antineoplásticos. Ahí están los inhibidores de los nucleótidos, los análogos de la purina, como habíamos visto antes, por vía oral, la cismercaptopurina, la tioguanida, la aciatropina. Y el mecanismo de acción inhibe la síntesis de bases púricas, crea nucleótidos anormales o interfiere la utilización de nucleótidos. Al no poder usar nucleótidos, ese DNA prácticamente no se replica y por lo tanto no crece la célula. Los antimetabolitos, ustedes acuérdense ahí del ácido fólico, ¿no es cierto? Que es un antimetabolito, que ustedes se acuerdan también, existe un antibiótico, ¿no? Un antibiótico que actúa sobre el ácido fólico, que es la sulfa, ¿no es cierto? Igual acá se aprovechaba ese efecto, los análogos del ácido fólico. Hacer el análogo prácticamente interfiere el crecimiento de la célula, ¿no es cierto? Bloquea el ácido fólico y de esa forma inhibe la dehidrofolato reductasa, ¿no es cierto? Y de esa forma inhibe el crecimiento celular por vía oral. Su toxicidad produce úlcera péptica o anemia, leucopenia y trombocitopenia. Ahí están los análogos de la pirimiidina, el fluoracilo, el 5-fluoracilo, que también de la misma forma, en una forma indirecta, inhiben la formación de ácido orótico, impidiendo la formación de folatos, ¿no es cierto? Toxicidad, hepatopatías, alopecia, caída de cabello, alteraciones en la espermatogénesis. Se usa en cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario. Ahí están los agentes alquilizantes, el clorambucilo, la ciclofosfamida, el busulfán, en leucemias. Su mecanismo de acción es que rompen el enlace 3,5 del polímero de rDNA. Producen como toxicidad aplasia medular, producen úlceras, vómitos, esteratogénico, hiporexia y alteraciones en la espermatogénesis. Casi todos son teratogénicos, ¿no es cierto? Por eso es que cuando se da radioterapia, cuando se da quimioterapia en pacientes fértiles, hombres o mujeres, se dice que deben de procrear si es que queda algo después de 2 años. Antes no. Después de 2 años ya prácticamente el efecto ha terminado. Pero siempre y cuando quede tejido, ¿no? Porque muchas veces se da quimioterapia, por ejemplo, a pacientes muy jóvenes,
y al final ustedes le hacen una medida una biopsia en ovarios y ustedes casi no encuentran espermatogonias, ¿no? Solamente encuentran producción de estrógenos, pero no hay espermatogonio. Igual puede suceder a nivel testicular, ¿no? Que sí siguen las características femeninas o las características masculinas por la producción de testosterona o estrógenos, pero la fertilidad ha quedado nula. A eso se refiere en alteraciones de la espermatogénesis o de a nivel ovárico, de los ovocitos. Los antibióticos, igual que los antibióticos que ustedes aprendieron para las infecciones, ahí está la actinomicina, la dermicina, ¿no? El cloriocarcinoma y el tumor de Wilms. Este es un tumor de los niños, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? El tumor de Wilms, el cáncer a nivel renal, ahí está la actinomicina, que es uno de los tumores más frecuentes en niños, ¿no? Cuando ustedes vean, tengan un niño con hematuria, ustedes le hacen una ecografía, tiene un tumor, ustedes deben sospechar el tumor de Wilms. La doxorubicina en sarcomas, la bleomicina en enfermedad de Hodgkin, todos ellos antibióticos, la mitomicina en cáncer de estómago, cáncer de cuello, colon y vejiga. Su mecanismo de acción: inhiben la formación de DNA, toxicidad, náuseas, vómitos, alopecia y hiporexia. Ustedes, siempre que vean un paciente o una paciente recibiendo quimioterapia, van a encontrar que se le cae el pelo, ¿no? En la mayor parte de fármacos hay caída de pelo. ¿Por qué? Porque los quimioterápicos actúan sobre las células germinales, ¿no? A nivel más fino, les decía, a nivel de médula ósea, ovario, testículo, y también a nivel del cabello. Pero terminado el tratamiento, otra vez les crece el cabello. Están los alcaloides de la vinca, vinblastina, enfermedad de Hodgkin, la vinblastina en cáncer de mama, tumor de Wilms, cáncer pulmonar, se indica por vía endovenosa. El mecanismo de acción es que paraliza la mitosis en metafase, es convulsiva, produce polineuritis, alopecia, depresión medular. Otros alcaloides, el cisplatino, en sea de ovario, en testículos, en cáncer de pulmón y en cáncer de tiroides. Hay hormonas y antagonistas de hormonas, también están los corticoides, prednisona, que se usa casi en todas las leucemias, en enfermedad de Hodgkin, los progestágenos, el nomegestrol, la hidroxiprogesterona, la medroxiprogesterona, que se pueden usar en cáncer de mama, los estrógenos, el etiliestradiol, y uno de ellos, el más usado, el dietilestilbestrol en cáncer de próstata, ¿no? En cáncer de próstata se da estrógenos en alta dosis, por eso es que en los varones hay ginecomastia, en los varones que están recibiendo, con cáncer de próstata, que están recibiendo este tratamiento médico, ¿no? El dietilestilbestrol es uno de los que más se usa. Los antiestrogénicos, ahí está el tamoxifeno. Ustedes se acuerdan del raloxifeno en cáncer de mama, ¿no? Esto lo hicimos en antiestrogénicos. Los andrógenos, la testosterona, la fluoxmesterona. Los antiandrógenos, la flutamida, también en cáncer de próstata, asociado a los estrógenos. Los análogos de la GnRH, que se usan también en tratamientos de la endometriosis, ahí está el acetato de leuprolida, el glucerolina, el nafaralina, en tratamientos de próstata. Estos producen hipogonadismo, ¿no? En el hombre y en la mujer. Y producen hipogonadismo. Por lo tanto, en el varón no se producirá testosterona y en la mujer no se producirá estrógenos, ¿no? Por eso se usa en cáncer de próstata y también se usa en tratamientos de endometriosis para disminuir, para traer los estrógenos al suelo, ¿no? Así como ustedes han visto en los antibióticos que les enseñaron que hay resistencia, en la terapia antineoplásica también existen mecanismos que producen resistencia
a los fármacos que se están usando. Y estos son los mecanismos. Aumenta la capacidad de reparación del ADN en las células cancerosas, disminución de la captación celular y aumento en la eliminación del fármaco. O sea, captan menos y lo eliminan más. ¿No es cierto? Y estos son los fármacos que están comprometidos. ¿Ustedes ven? ¿Cómo es que los fármacos producen su resistencia a los quimioterápicos? ¿No? Aumento en los niveles de enzimas blanco, alteración de las enzimas blanco, el T5-fluoracilo, el que más produce esto de aumento de las enzimas blanco, disminución de la activación de la droga, o sea, lo captan la droga e inmediatamente lo inactivan, ¿no? Y ahí está la biomicina, el arabinósido, aumenta de la degradación de la droga, o sea, lo metabolizan más rápido, aprenden a metabolizar más rápido las células cancerosas. Las vías bioquímicas alternativas, usan vías bioquímicas alternativas internas, intracelulares, inactivación de metabolitos activos por ligadura de componentes sulfidrilos, disminución de la actividad de las topoisomerasas. Todos o sea, las células cancerosas, igual que los virus, igual que las bacterias, aprenden a defenderse de los fármacos antineoplásicos, ¿no? Y estas son las formas importantes. Esta es la forma. Las formas son lo más importante, que ustedes vean cómo es que aprenden a defenderse de los quimioterápicos. Cuando ustedes dan tratamiento antineoplásico, ustedes van a ver que casi el 90% hacen náuseas y vómitos, ¿no? Caída de cabello, náuseas y vómitos, y su fórmula blanca se vienen al suelo, ¿no? Son esas pacientes que están vomitando. Se descubrió desde hace mucho tiempo un fármaco que lo vamos a ver ahora, que es importantísimo su uso hasta la actualidad. Pero ¿quiénes son los que más producen vómitos? Poder emetógeno alto, el cisplatino, la dacarbazina, la dactinomicina, ¿no? Un antibiótico. Poder de náuseas moderado, la ciclofosfamida, doxorubicina, el carboplatino y la mitomicina. Poder emetógeno bajo, el fluoracilo, metotrexato, etoposio, vincristina, domicina, topotecán y naveldina, ¿no? Que dan muy pocas náuseas y vómitos. ¿Y qué cosa se hace frente a eso? Se combinan fármacos, pero el mejor fármaco antiemético, que ustedes deben de usarlo desde ahora. Antes se tenía miedo incluso en usarlo en pacientes gestantes, pero en la actualidad se ha visto que no tienen ningún efecto teratogénico los cetrones, ¿no? De los cetrones, el ondansetron es el mejor usado. Era muy caro hasta hace poco, en la actualidad su costo ha bajado, disminuido. Estas son las dosis que se usa: 20 miligramos endovenoso de dexametasona, ondansetron 32 miligramos endovenoso, ¿no? En dosis divididas. El ondansetron es el mejor antiemético, no existe otro, ¿no? Es lo máximo, un fármaco para la náusea y vómito, asociado siempre a la dexametasona. O pueden darle también dexametasona, metoclopramida y dexmedetomidina, ¿no es cierto? La metoclopramida, ¿se acuerdan ustedes qué es? Es un parasimpático métrico, ¿no? Que produce vaciamiento gástrico más rápido. Y eso se da, por ejemplo, también en pacientes gestantes. En madres gestantes que están vomitando, se le da media hora antes, se le da de comer, y como el vaciamiento se produce muy rápido, la oportunidad de vomitar es menos, ¿no? Con la dexametasona, que tiene cierto efecto antiemético. Y asociado también a un tranquilizante menor como el lorazepam. Algunas pacientes que están muy alteradas, ¿no es cierto? Esta es una buena combinación también. Y el dimenhidrinato, que es el Gravol, ¿no? Que es se usa para las alergias, es un antialérgico, pero que su efecto también es antiemético, el dimenhidrinato o la difenhidramina, cualquiera de los dos. El que más usa indudablemente, que a ustedes se les va a venir siempre a la mente, es el Gravol, ¿no es cierto? El dimenhidrinato, de la misma familia. Estos son los cetrones que se usan, son los antagonistas serotonínicos a nivel de inhiben la serotonina, el ondansetron, el granisetron,
Ripicetrón y su acción antiemética en los tratamientos antineoplásicos, ¿no? Y también en la hiperemesis gravídica. Recién se está usando en la hiperemesis gravídica porque en algunas pacientes no respondían a ningún tratamiento cuando empezaban, las gestantes cuando empezaban, sobre todo en las primeras semanas, empezaban a vomitar y prácticamente era imposible, no había que hospitalizarlas. En la actualidad se usa ondansetron. Casi esta toxicidad en los cetrones no, ustedes no lo van a ver. Cuando nosotros hablamos de cáncer a veces hay mucha desesperación porque no hay, los efectos a veces son nulos de los antineoplásicos, ¿no? Y en algunas ocasiones, por ejemplo, se hacía biopsias o se retiraba parte de la médula ósea, se cultivaban aparte, de tal forma que se le daba el quimioterápico y cuando el paciente estaba bien, venía menos, se le inyectaba sus mismas células, ¿no? Pero en la actualidad salieron los anticuerpos monoclonales, que prácticamente han invadido la medicina y se usa para todo en la actualidad. Pero en especial lo vamos a ver nosotros para el efecto antineoplásico. Prácticamente son fármacos inteligentes, ustedes vean lo que hacen. Al comienzo solamente se obtenía en laboratorios a partir de animales, se llamaba murinos, ¿no es cierto?, de ratones. Pero en la actualidad ya se está obteniendo en forma sintética prácticamente y su costo ha disminuido bastante. Son sustancias producidas en laboratorio que reconocen a una proteína o antígeno como objetivo blanco. O sea, son inteligentes, fármacos inteligentes, van y lo reconocen, que sobre eso deben actuar. Se usan solo en combinación con quimioterapia y pueden destruir a las células tumorales o estimular el sistema inmunológico. Vean la importancia que tiene. Si no lo eliminan con la quimioterapia, por lo menos lo apuntan y estimulan el sistema inmunológico. Y pueden ser sensibilizadas, pueden sensibilizar una célula oncológica a la quimioterapia. Vean ustedes, o bien lo destruyen asociado a la quimioterapia, o bien aumenta el sistema inmunológico, o también lo sensibiliza a la quimioterapia. O sea, esto es prácticamente un boom ahora en el tratamiento del cáncer, pero no por eso el cáncer está muy vencido, ¿no? Pero esto prácticamente está ayudando cualquier cantidad y se usa también en algunos procesos de asma, se está usando también en procesos reumáticos, pacientes que ya no podían caminar, que estaban con articulaciones muy rígidas, se le da los anticuerpos monoclonales y también es efectivo. Hasta hace poco cada ampolla de monoclonal más o menos tenía un costo de 12.000 soles, cerca de $4.000. En la actualidad los costos han disminuido, se da para otro tipo de enfermedades como asma, como artritis reumatoide anquilosante, una ampolla cada 6 meses o cada año. En cambio, ustedes verán que para el cáncer se da prácticamente una ampolla cada semana. Ustedes vean el costo que tiene, ¿no es cierto? Tratar con anticuerpos monoclonales un cáncer. El costo es muy alto, a pesar de que ha disminuido su precio. Puede ser un hibridoma, ¿no es cierto? 70 humano y 30 ratón. Obtenida por acción recombinante. Esto es lo que se está haciendo ahora. Se obtiene en forma recombinante, o sea, es únicamente sintético en laboratorio. Por eso ha disminuido sus costos y han aumentado los fármacos. Antes había uno solo, en la actualidad hay varios. Estos son los IgGs, los anticuerpos monoclonales en la terapia. Se utilizan en la terapia de pacientes con leucemia linfoblástica resistente a la terapia convencional, uso de anticuerpos monoclonales en el tratamiento de algún otro tipo de cáncer. Ahora lo están usando casi para todos los cánceres, en especial cánceres de células germinales como ovario o testículo, y para prevenir también el rechazo en el trasplante renal. Ustedes ven. Antes, por ejemplo, para disminuir el rechazo en los trasplantes, en el trasplante renal,
se usaban una serie de fármacos, ¿no?, que eran teratogénicos. Por eso es que ustedes en la actualidad escuchan que ha habido unos trasplantes de útero, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, ¿cómo, si hay un trasplante de útero, cómo es que no cómo es que no hay teratogenicidad en el feto? Porque están usando los anticuerpos monoclonales que no se han detectado que sean teratogénicos. Estos son los nombres: el omalizumab, el asma grave, ustedes en urticaria o crónica también se usa, ¿no? Aparte del cáncer, por si acaso, para que ustedes se den cuenta cómo es que estos fármacos están invadiendo la farmacopea en la actualidad con éxitos bastante buenos. El eculizumab en alquinuria paroxística nocturna, el Inflimax en artritis, ¿no? Estos son los que, además de usarlo en cáncer, se puede usar en estos cuadros, ¿no es cierto? Esto es importante que ustedes tengan información. Son los anticuerpos monoclonales, que en la actualidad ya son más asequibles, su costo ha disminuido 10 veces más o menos, y ya puede ser usado en este tipo de cuadros, con bastante efectividad por si acaso. Por ejemplo, en asma grave, antes se usaban una serie de medicamentos y no se tenía el efecto que hay en la actualidad. En artritis anquilosante, les digo, se usaban una serie de medicinas, de terapia física, y no se lograba disminuir la rigidez que tenía. En la actualidad sí, le ponen una ampolla y a las 3 semanas ya los pacientes están empezando a movilizar los brazos y a caminar. Es espectacular los tratamientos con anticuerpos monoclonales. En cáncer, ahí está el trastuzumab, en cáncer de mama, el alemtuzumab en linfomas, el bevacizumab en leucemias, el cetuximab en cáncer de colon, colorectal y el cáncer de ovario. Este es lo último que ustedes pueden ver que se está usando en cáncer con bastante efectividad. Indudablemente que el tratamiento de cáncer, cada día salen cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, en radioterapia, en cáncer de próstata, por ejemplo, antes era un corte bastante grande, le sacaban la próstata, se iba todas las vesículas seminales, los nervios, y el varón quedaba con incontinencia y quedaba también con la libido muerta, ¿no? por todas las terminaciones nerviosas. En la actualidad se está poniendo a través de la uretra, se pone un ovoide de radioterapia, llegan hasta el cáncer de próstata, ya estudiado con imágenes, ustedes van a ver en el INEN, es espectacular, y le lanzan por ahí radioterapia. Es mejor que la cirugía, ¿no?, en ciertos tipos de cáncer. Por eso, para que ustedes vean cómo es que hay adelantos en tratamientos de cáncer, ¿no?, que esta es una de las enfermedades que uno no quisiera que se produzca, pues, ¿no? Porque incluso nosotros no quisiéramos, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, nosotros decimos que aquí en Lima, en hospitales como el INEN o el Revaliati, yo trabajo en Revaliati, no quisiéramos ver cáncer avanzado de cuello uterino, por ejemplo. Sin embargo, vemos cáncer de cuello avanzado y vemos en profesionales que recién hemos descubierto, por ejemplo, 2 obstetrices que trabajan en centros de salud y que nunca se hicieron Papá Nicolau con cáncer de cuello uterino avanzado, ¿no es cierto? 2B, un 3A, ya ustedes no deben verlo, ¿no es cierto? A pesar de que los tratamientos, las campañas para el despistaje del cáncer, que sí se puede hacer despistaje en algunos tipos de cáncer, no llegan incluso a profesionales, ¿no?, por vergüenza o por algún tipo de otra concepción. Pero siempre en cáncer lo más importante es la prevención, ¿no es cierto?, siempre y cuando se pueda prevenir. El cánceres que no se puede hacer prevención es el cáncer en mujeres, cáncer de ovario y cáncer de mama, ¿no es cierto? Es bien, muy difícil hacer prevención. Cáncer de ovario, hay jóvenes que pueden tener cáncer de ovario porque nunca se hicieron una ecografía, ¿no? Solamente cuando ya la tumoración es muy evidente, ya uno lo detecta en estadios un poco avanzados. Y lo que sí se hace detección es cuello, estómago, próstata en varones, y todo cualquier tipo de tumor
siempre hay imágenes. En la actualidad las imágenes, el diagnóstico por imágenes prácticamente es avanzado terriblemente. Y les vuelvo a repetir, lo más importante en cáncer es la prevención. Muy bien, ¿alguna pregunta? Gracias.